Hoy quiero hablarles del capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Juan, y vamos a hablar hasta el 18. Es muy sencillo, allí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Sí, muy sencillito, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo se refiere a Cristo, ¿verdad? El verbo es acción, es una palabra principal que toda oración lleva. Dice, el verbo era, en el principio el verbo era, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, es Dios mismo, ¿verdad? Quien al principio de todas las cosas, Él ha existido. Podemos ver a lo largo de la historia, por ejemplo, podemos leer todo el Antiguo Testamento hasta Isaías. Ahí podemos ver a Dios trabajando con un pueblo rebelde que se llama el pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz, dice el Señor, y podemos ver un trato Dios directamente con el hombre, un gobierno, ¿verdad? Dios y así a la humanidad. Y el pueblo desobedeció, tanto así que ahí en el capítulo 1 de Isaías dice Dios, hastiado estoy de cebo, de holocaustos, de cebo de animales gordos, ya no quiero más, abominación para mí es, y como que Dios dijo, yo no quiero más. Y luego el capítulo 6 de Isaías dice, envíame a mí. Ahí oímos la voz de Cristo diciendo, yo voy, ¿verdad? Y entonces ahí ahora empieza a tratarse de que todos los profetas de Dios, inclusive el capítulo 9 de Isaías dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y ahí es donde quiero aclarar, un niño nos es nacido, ese niño que nació se llamó Jesús, un hijo nos es dado, el hijo que se nos dio es el Cristo, el Hijo de Dios, que fue, el Cristo fue introducido en Jesús, por eso se llama Jesucristo o Cristo Jesús, ¿verdad? Pero el que nació fue Jesús. Cristo siempre ha existido, Él siempre ha sido Dios y Él siempre es Dios. Por eso dice aquí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, era Dios, ¿verdad? Y entonces podemos revelar, hemos hablado de una Trinidad Santa, todo lo que se refiere a Dios, aunque hay muchos que dice la palabra Biblia no habla Trinidad, y es verdad, no vas a encontrar la palabra Trinidad, pero podemos encontrar cómo Dios se reveló a la humanidad. Si podemos ver en el Antiguo Testamento, ahí encontramos a Dios Padre trabajando con el pueblo de Israel, pero podemos encontrar también un ángel poderoso que se llama el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová poderoso es precisamente Cristo. Y podemos ver el Espíritu Santo que viene y entra en hombres enviados de Dios, como lo fue Moisés, el Espíritu Santo de Dios guiándolo también, el pueblo de Israel. Entonces podemos encontrar allí a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin que diga la Biblia Trinidad. Pero todo lo que se refiere a Dios es una Trinidad Santa. Y todo lo que se refiere al diablo es una trilogía diabólica. Esa es la gran diferencia. Todo lo que sea trino es santo. Entonces podemos encontrar ahora, vimos que en el Antiguo Testamento encontramos tanto al Hijo como al Padre y como al Espíritu Santo, pero aquí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, era el mismo, ¿verdad? Entonces encontramos también en el capítulo 1 de Apocalipsis que Dios dice, estoy hastiado, no quiero más holocausto, no quiero más cebos, o sea, de animales gordos, no quiero nada. En el capítulo 6 encontramos ahora a Cristo, dice, envíame a mí, ¿verdad? Y luego en el capítulo 9 encontramos que un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Entonces ahora podemos encontrar, por eso dice aquí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice,
este era en el principio con Dios, ¿verdad? Dice el versículo 2. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, eso quiere decir, podemos encontrar otra oración que Cristo hizo en el capítulo 17 de Juan, ¿verdad? En esa oración el Señor está a punto de regresar hacia Él, a regresar ahora. Él ya vino a la tierra. Y también encontramos en el capítulo 3 de Juan, encontramos cuando Cristo tuvo una conversación con Nicodemo. Cristo le dijo a Nicodemo, nadie ha subido al cielo, Nicodemo, sino el que descendió del cielo. O sea, que él, antes de que Cristo viniera, nadie iba al cielo. Todos los que morían iban bajo la tierra, al paraíso de Abraham, al infierno, al Hades, que todavía está allí. Entonces, por eso Cristo dijo, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, hablando de él mismo, ¿verdad? De que él vino al cielo, porque él en el principio estaba con Dios, él era Dios, por él fue hecho todas las cosas, la luna, el cielo, las estrellas, la tierra y toda la humanidad, por él fueron creados. Dice, este era en el principio con Dios, o sea, Cristo nunca ha nacido, él siempre ha existido, él siempre es Dios, y hoy en día es Dios. El Espíritu Santo está aquí en la tierra y Él es Dios. Entonces, por eso quiero aclarar esto. En el Antiguo Testamento encontramos a Dios trabajando directamente con el pueblo de Israel. Y luego miramos que Cristo vino, dijo, envíame a mí, un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido. Entonces ahora se revela el Hijo y viene a comprar y a pagar un precio a la tierra por nosotros, por la humanidad. Pero dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Y cuando Él venga, los va a capacitar, los va a enseñar, los va a redargullir. Entonces Cristo muere, resucita, 40 días después asciende al cielo, y entonces 50 días después de que Cristo va al cielo, viene el Espíritu Santo hasta el día de hoy. Y ese es Dios, y está aquí en la tierra, dentro del Evangelio, ¿verdad? Y dentro de nosotros, de nuestra vida. Y ese es Dios. Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, Dios siempre ha estado al pendiente de todo ser humano. Y luego dice el versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Dios lo hizo todo al principio para Él, tanto así. ¿Por qué dice la Biblia que para Él y sin Él? Porque Él se ganó un nombre que es sobre todo nombre. Y Dios le entregó todo a Él. Eso quiere decir, hermano, hermana, amigo y amiga, que ahorita estamos bajo el dominio de Cristo. ¿Sí? Así sencillo, porque Él venció a la muerte, nos compró con su sangre preciosa, ¿verdad? Y Dios le entregó todo a Él. Por eso es que Juan 14:12 dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo lo recibirás. Por eso la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Porque Él se ganó ese nombre. Y todo lo que tenemos ahorita, todo lo que nosotros somos en el Evangelio es por Cristo, ¿verdad? Él pagó el precio, a Él le pedimos, Él intercede por nosotros, ¿verdad? Y todo lo que pidamos al Padre en oración, creyendo, lo recibiremos, y Él intercede por nosotros. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, va a llegar un día donde este mundo va a terminar y Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Y dice la Biblia, en 1 Corintios, parece que es capítulo 15, versículo 24, dice que cuando Cristo pone sus enemigos bajo sus pies, Él entrega el reino a su Padre, y entonces en la vida eterna estaremos bajo el dominio de Dios, como Dios quiso hacerlo al principio, ¿verdad? Dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, por Él y para Él, todas las cosas fueron hechas. Y luego dice el versículo 4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, en el principio, el plan de Dios era que el hombre no muriera, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, en Él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En Cristo. Y la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. O sea, esto quiere decir que el plan de Dios era que el hombre no muriera. Ese era el plan de Dios desde el principio. Ahora, cuando nosotros empezamos a leer Génesis,
podemos encontrar que ya hay dos árboles, un árbol de la vida y otro árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿verdad? Encontramos dos árboles allí al principio, ¿verdad? La razón de que hay otro árbol, no sé si usted se ha preguntado por qué estaba ese árbol allí, pero yo le voy a decir, la Biblia no lo enseña, no lo dice, pero investigando y checando y tratando de saber por qué, la única razón de que ese árbol de la ciencia del bien y el mal estaba allí en el árbol del Edén era porque Satanás, el diablo, ya había sido arrojado del cielo a la tierra, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante. Hubo una gran pelea y no se halló lugar. Y hay otros versículos que ya he enseñado que Satanás ya estaba en la tierra y Satanás había pecado en el cielo. Y por eso fue fácil engañar a Eva y a Adán, ¿verdad? Y comieron y pecaron. Y ahí es allí donde empieza a decir la Biblia: por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Adán desobedeció, Dios lo tuvo que sacar del huerto del Edén, porque la Biblia dice en el capítulo 3 de Génesis, versículo 24, dice que si Dios deja a Adán en el huerto del Edén, estira su mano y come del árbol de la vida y cancela lo que había hecho. Por eso Dios tuvo que sacarlo del Edén. ¿Me entiende? Entonces, esa es la razón, hermano, hermana, que Cristo era la vida desde un principio y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Entonces, si hacemos historia, dice el capítulo 6 de Romanos, versículo 12, dice que la muerte reinó desde Adán a Moisés. O sea, 2550 años la muerte fue la reina. Todos los que morían a una manera de transgresión, de pecado, sin pecado, todos iban a un lugar que se llama el Seol, o sea, el infierno. Todos iban allí porque no había ley como Dios juzgara a los hombres, ¿verdad? Pero sin embargo, Cristo era la luz de los hombres. Adán había perdido esa luz, pero Cristo vino y recuperó esa luz. Y se cumple otra vez. En Adán todos murieron, pero en Cristo todos viven. Tanto así que Él dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, que esté muerto, vivirá. El que guarda su palabra no verá muerte, y si no ve muerte, entonces ¿qué ve? Ve vida. Es todo lo contrario, dice la Biblia.